Bueno, muy bien, hablábamos de la realidad del peronismo, un día como hoy, un 17 de octubre, y la importancia de construir puentes, ¿no? En momentos de tanta tensión y sobre todo en momentos donde se necesita una oposición que esté unida, que tenga una síntesis política. Por eso tenemos la posibilidad de conversar con el ex gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Capitanich, buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Fernando Borroni lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Un gran gusto saludarte. Y la verdad es que acabo de escuchar tu exposición y estoy absolutamente de acuerdo en lo que decís. Así que, Bueno, qué suerte, porque uno se enoja un poco y después se... Bueno, pero ¿qué está pasando que en estos momentos tan difíciles no se puede encontrar una síntesis política o ir construyendo puentes? Bueno, yo creo que es necesario hacer un razonamiento político del justicialismo. O sea, en primer lugar, el justicialismo desde el año 1988, con la interna Menem Cafiero, no pudo dirimir efectivamente una presidencia con un proceso electoral interno con todas las de la ley. Después, efectivamente, ocurrieron un proceso que en el marco de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, pero con distintas características y modalidades. Y la verdad es que históricamente el justicialismo siempre ha tenido dos tensiones estructurales e históricas. La primera entre partido y movimiento. O sea, el partido una herramienta electoral, el movimiento una capacidad de aglutinación policlasista, nacional, popular, humanista y cristiana. Y en segundo lugar, la tensión permanente entre lo que es el poder real y el poder formal. Esto significa la relación tensa entre partido y gobierno. Eso se resolvía efectivamente cuando gobernaba alguien del espacio, naturalmente era presidente del partido, pero en la medida en que lo ejercía o no lo ejercía. Bueno, llegó el momento, para mí, que tengamos la posibilidad de establecer una estrategia que vincule y que resuelva esta tensión entre el poder real y el poder formal. La segunda cuestión es que sea capaz de expresar una identidad, porque objetivamente los procesos políticos requieren por lo menos tres cuestiones claves. La primera es representación, o sea, lo que la CLO dice, la cadena de representación. En sociedades heterogéneas, de alta concentración urbana, con una característica heterogénea de representación, es necesario representar a alguien de una manera explícita. O sea, nosotros, desde el justicialismo, con un frente o alianza electoral, ¿a quién representamos? Representamos a los jóvenes universitarios, a los docentes que pierden ingresos, a los jubilados, a los pensionados, a los desocupados, a la pequeña y mediana empresa, a la industria. Bueno, es muy importante tener clara la identidad. Una vez que uno tiene clara la representación, naturalmente tiene la identidad, y la identidad da liderazgo. Y la verdad es que la Argentina está inmersa en una disputa, como lo disputa el mundo, en democracias polarizadas, en donde requiere una interacción entre oficialismo y oposición, en donde necesitamos claramente unir esfuerzos y voluntades y donde objetivamente tenemos que representar con nuestros mejores cuadros políticos. Por eso, mi posición es la siguiente. Cuando me preguntaron sobre la resolución del artículo, dice que hay un artículo 18 del reglamento electoral del año 2008. Sí. ¿Te acordás cuando había un señor que se llamaba Musa, que se presentaba siempre a unas elecciones? Sí. Entonces, bueno, se puso algún requisito de mayor nivel de limitación a los efectos de garantizar que los que quieran competir tengan cierta entidad, porque si no es una competencia inútil. Entonces, en este caso, mi posición como presidente del partido y dentro del Consejo Provincial del Partido Justicialista fue muy clara en lo siguiente. Primero, otorgar claramente el reconocimiento y la validación para que puedan competir los que verdaderamente reúnan estos requisitos. Un gobernador de una provincia como Ricardo Quintero lo cumple, una expresidenta naturalmente de la característica y de la calidad de Cristina, no me cabe la menor duda. Entonces, por un lado, no sé por qué causa revuelo tomar una decisión racional y justa, en el sentido de garantizar que personas puedan competir en un espacio democrático y pluralista. La segunda cuestión es, nadie puede dudar de ningún modo mi vocación en términos de impulsar y profundizar la unidad. Unidad en la diversidad, que significa una concepción de carácter federal dentro del justicialismo, pero también con la fortaleza necesaria y suficiente para oponerse a este gobierno. Y en tercer lugar, nadie puede dudar a esta altura de las circunstancias de mi lealtad política a Cristina Fernández de Kirchner. Es lo siguiente, si no hay consenso y unidad, estaré donde siempre estuve. Ahora, Coqui, parece que no hay, por lo menos yo no la veo. ¿Qué diferencia sustancial puede haber entre Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Quintela,
la Cámpora como organización fundamental, porque uno no termina de entender por qué se da la interna. Bueno, es una muy buena pregunta para la cual no tengo una respuesta, porque objetivamente creo que cualquier diferencia desde el punto de vista político, de representación, de perfil, no puede invalidar claramente la necesidad de entender e interpretar la diferenciación cualitativa entre la contradicción principal y las contradicciones secundarias. La contradicción principal es lograr vertebrar un eje de oposición compacto, dinámico, con agenda. Eso significa claramente tener capacidad de representación. Si vos me preguntás hoy, no me cabe la menor duda que Cristina hoy puede hacerlo mucho mejor que cualquiera. Sí. No cabe la menor duda por tener peso específico, formación y a su vez el coraje y la valentía y la hidalguía para decir lo que es necesario decir. Eso no me cabe la menor duda. Y por eso le pedí humildemente a Ricardo Quintela que era necesario sentarse en un esquema, en el respeto que es necesario tenerse, justamente para construir un puente de unidad. Y la otra cuestión, yo estoy absolutamente convencido de dos cuestiones. La primera, es que la etapa que nosotros tenemos hacia el año 2025 es más fácil que la etapa hacia el año 2027. No digo porque sea fácil, no. Sino por dos razones. Uno, cuando está en una elección legislativa y es coherente en el ejercicio de la oposición, sí, lo que recibe también es el desencanto del otro sector. Entonces, claro, el gobierno puede tener, obviamente, el desencanto de aquellos quienes efectivamente no satisfacen sus voluntades o intereses. En cambio, no me cabe la menor duda también que para el año 2027, si nosotros queremos ser una opción clara de poder, tenemos que tener, primero, un plan de gobierno holístico, sistémico e integral. No podemos improvisar y no podemos poner a ningún candidato que no exprese claramente esa diversidad y la contundencia de un plan. Segundo, no se puede gobernar solo. Se necesitan equipos sólidos, imbuidos de un perfil doctrinario, filosófico, con muy buena aptitud de ejercicio, con idoneidad moral e intelectual. Uh-huh. Y en tercer lugar, claramente el liderazgo que emerja en este espacio tiene que ser un liderazgo que también exprese artesanalmente las demandas de una sociedad que verdaderamente está frustrada porque no hemos sido capaces de resolver todos los temas que se nos presentan. Y en este análisis que tú haces, y siempre con esa mirada a futuro que es característica en sus palabras siempre, ¿cómo entiende la figura, el aporte que puede dar o que está dando Axel Kicillof? Ya, no me cabe la menor duda también que Axel hoy es la principal figura política en vistas al año 2027, por varias razones. La primera, porque tiene lo que se denomina la idoneidad intelectual por su sólida formación. Segundo, porque tiene una idoneidad moral acreditada en la función pública. Tercero, porque tiene experiencia. Cuarto, porque tiene voluntad en el ejercicio efectivo de representación y de vocación de los intereses políticos, que naturalmente son proclives a representarnos desde el punto de vista del justicialismo y de los frentes electorales que nosotros lideramos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es cuidarlo, lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es también entender, y él mismo lo interpreta, que falta mucho para esa etapa. La dinámica electoral, política, de la geopolítica internacional es tan cambiante que es necesario entender que tenemos que tener figuras emergentes que también ayuden a construir un espacio de representación y naturalmente de gobierno de buena calidad. Bueno, eso no es una cuestión fácil ni sencilla. Y eso es una responsabilidad colectiva. Por eso nosotros no tenemos que estar tampoco a absorber el individualismo metodológico que nos proponen los libertarios. Porque si no razonamos con la misma perspectiva del individualismo metodológico, entonces vamos a también a caer en los errores históricos de siempre. Uh-huh. Como parte usted de la dirigencia política de este país, por eso sería casi una autoevaluación. Yo creo que la fortaleza que sigue teniendo Milei es la oposición. Lo he dicho en más de una oportunidad. Quizás, no en todos, no quiero generalizar, pero quizás porque falta, ¿no? Esa cohesionar y tener esta agenda que usted recién marcaba, ¿no? Falta una agenda o se está demasiado a la defensiva por el nivel de avance de Milei, pero todo da como la resultante final de que se termina siendo débil como oposición. La República Argentina es el debate objetivo que hay entre una pretendida hegemonía que significa convencer al otro y la negación.
Ellos verdaderamente tienen lo que se denomina populismo autoritario, negar al otro, extinguirlo en cualquiera de sus razones y fuentes. Uh-huh. Entonces me parece que ese es el gran desafío nuestro, construir una contrahegemonía a esta perspectiva liberal y entender que la justicia social claramente es una bandera irrenunciable, que la igualdad de oportunidades es una bandera irrenunciable, que se puede congeniar la libertad con la igualdad, que se puede congeniar la representatividad con la legitimidad, que se puede construir una perspectiva de paz universal, de cambio climático. ¿Cómo nosotros, que siempre fuimos capaces de liderar desde una perspectiva revolucionaria los cambios estructurales de la sociedad, no vamos a ser hoy capaces de representar esas voluntades que son y que están dispersas hoy en la República Argentina? Como última pregunta, agradeciéndole mucho esta charla, ¿cuál es el mensaje que hoy usted quiere transmitir al pueblo peronista un 17 de octubre con toda esta realidad que usted acaba de analizar? Bueno, en primer lugar, la lealtad, el Día de la Lealtad es una lealtad biunívoca, de un pueblo que rescata a su líder, pero también de un líder que fue capaz de representar los intereses del pueblo. Esa síntesis, esa simbiosis del 17 de octubre es lo que nosotros tenemos que enarbolar como bandera hoy. Eso significa un puente hacia la unidad y la diversidad, que significa claramente interpretar a todos, entender a todos y representar a la mayoría. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa claramente entender de que no nos sobra nadie, que como decía el Martín Fierro, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Si somos capaces de tener humildad, coherencia, y eso implica representatividad de la mayoría, entonces vamos a ser capaces no solamente de construir la victoria del 2025, sino también la victoria del 2027. Jorge Capitanich, muchísimas gracias. A contrario, gracias a usted. El de gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, siempre con esos análisis tan desarrollados que tiene, ¿no? Y con la clara convicción de la urgencia de construir una unidad política y de entender que no sobra nadie. Faltan 15 para las 5. Descargan